Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal de Estudio Cripto. El día de hoy, un capítulo más de nuestro curso de trading de criptomonedas para principiantes. Esta semana hemos tenido gran volatilidad en el mundo de las criptomonedas por ciertos fundamentales de ciertas personas y de ciertas entidades, ciertos países que claramente están en contra del Bitcoin y de las criptomonedas. O bueno, podríamos decir que en contra, porque no necesariamente tiene que ser así. Para mí, pues esto es manipulación de mercado, lo que está sucediendo en esta semana. Así que, bueno, eso hace que el análisis técnico se vaya a un segundo plano y cualquier análisis que se haga, pues efectivamente muy poco probable se cumpla. De hecho, teníamos unas operaciones que habíamos abierto en el capítulo anterior y bueno, lamentablemente esas operaciones pues se fueron en pérdida porque pues la volatilidad del mercado fue extrema. Sabíamos que el mercado iba a ser un retroceso, pero no contábamos con que el retroceso iba a ser tan grande. Así que bueno, pues ni modo. Como ya lo sabemos, esto es de ganancias y pérdidas. Entonces vamos a ver el día de hoy el tema de volumen y vamos a ver algo súper interesante que lo encontré en un libro de texto y quiero compartirlo con ustedes para que lo tengamos muy presente, sobre todo en ocasiones como esta, y es el ciclo de los grandes inversionistas, es decir, de las personas que tienen bastante capital y que pueden mover los mercados como está ocurriendo actualmente. Así que quédate hasta el final del video. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones para estar pendiente de todo nuestro contenido. Así que no siendo más y antes dale un like, nos vamos con el indicador, o más bien con el volumen. Bien, comenzamos con el volumen. Anteriormente se me salió la palabra indicador en el volumen, pero el volumen, más que ser un indicador, se le conoce como el quinto dato. Anteriormente, en el capítulo de velas japonesas, si no lo has visto, te lo dejo por aquí encima, vimos que las velas tienen unos datos muy importantes. Esos datos son el precio de más bajo o el mínimo de la vela, el máximo de la vela, el precio de apertura y el precio de cierre. El quinto dato podría ser el volumen, y básicamente el volumen lo que nos determina es el interés del mercado sobre el activo. En este caso vemos el par Bitcoin dólar. Aparece algo nuevo y son estas barritas azules que a veces son verdes o rojas o negras. Igual tú las puedes personalizar y ya ahorita vamos a verlo en TradingView, en donde esto nos marca el interés, como ya lo dije, del mercado. No hay un volumen de subida ni un volumen de bajada específicamente, simplemente hay barras, y estas barras lo que representan es el interés que tienen los actores del mercado dentro o con el activo que estamos analizando. Entonces, si vemos unas barras de volumen pequeñas es porque hay menos interés, digamos, de los actores en el mercado con este activo. Y si vemos las barras grandes, digamos como esta o como esta, es donde hay mayor interés y es donde se presentan compras y ventas. Recuerden algo, y es algo muy importante, tienen que tenerlo en cuenta, y es algo que estamos experimentando ahora con el tema del Bitcoin, y es que el mercado se trata de compras y ventas. Si hay alguien que compra es porque hay alguien que vende, y si hay alguien que vende es porque hay alguien que compra. Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué se desploman los precios como lo estamos viendo actualmente? Es porque hay demasiadas ventas de actores institucionales que tienen muchísima cantidad de este activo, y eso pasa con el Bitcoin, con las acciones, con los futuros, o sea, con todo activo con el que se pueda especular. Pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahora más adelante vamos a ver el ciclo del inversionista, digamos, institucional, y te vas a dar cuenta por qué se están dando estos movimientos, por qué se dan estos movimientos parabólicos en subida, por qué se van estos movimientos en bajada, por qué se lateraliza, etcétera. Vamos a verlo más adelante. Pero entonces, básicamente el volumen, ¿para qué te sirve? Para conocer el interés que hay en el activo. Si hay menor volumen, pues no hay tanto interés y tal vez el activo pueda que no se mueva tanto, o pueda que se esté inflando su precio pero que no haya volumen, que eso es uno de los casos de uso del volumen. Si vemos, por ejemplo, que el precio está creciendo pero el volumen se mantiene constante, o por el contrario está descendiendo, podríamos decir que hay algo raro y se está preparando algo extraño, porque el volumen básicamente son actores que entran al mercado a comprar o a vender
el activo. Y si el volumen está constante o más bien está decayendo, pues no hay quien esté comprando o no hay quien esté vendiendo, pero el precio sigue subiendo o el precio sigue bajando. Entonces ahí te puede dar un indicio de que hay algo extraño y que podría presentarse, no sé, un cambio de tendencia o cualquier otro movimiento. Así que ese es un primer uso del volumen. Otro uso del volumen es que, por ejemplo, vemos que el volumen se mantiene constante y está creciendo. Y de un momento a otro vemos que hay un cambio en el volumen o en las barras de volumen. Vemos que vienen bajas y boom, se dispara. Y cuando se dispara es porque de pronto el mercado ya está experimentando un cansancio y puede venirse la caída, en este caso como lo estamos viendo en el par Bitcoin USD. Entonces a esto se le conoce volumen de parada. Vemos que el precio está creciendo, el volumen se mantiene constante y de un momento a otro nos marca un posible patrón de cambio de tendencia en el tema de velas y vemos que el volumen empieza a aumentar. Cuando empieza a aumentar y vemos este patrón, podríamos decir que el precio podría cambiar de dirección. Y eso también se puede observar tanto en subidas como en caídas. Así que ese es otro caso de uso del volumen. Ahora vamos a ver cómo poner este indicador o más bien este instrumento en TradingView, que es el programa que utilizamos para el análisis técnico. Si aún no sabes cómo usar TradingView, te dejo el video por aquí que fue nuestra primera clase. Así que vamos a TradingView. Excelente, ya estamos en TradingView, vamos a ir a la parte de indicadores y vamos a buscar volumen. Entonces recuerden que el volumen más que un indicador es un dato, porque pues básicamente es lo que nos está diciendo hay interés o no hay interés en el activo, ¿vale? Entonces aquí como pueden ver ya me salió el volumen y me salió en barras rojas y verdes. Sin embargo, no quiero que te confundas porque como ya te lo había mencionado, no hay un volumen alcista ni un volumen bajista, simplemente hay volumen y hay un interés. Puede hacer que si el mercado en este momento, por ejemplo, va a la baja, pues el interés o más bien el volumen puede ser que es de venta. O si por el contrario, si lo que pasa es que el activo está subiendo, puede ser que el volumen o el interés de los actores del mercado es en compra. Pero no te confundas porque esto sí lo puedes cambiar de color, etcétera. Entonces, por ejemplo, para mí es más importante ponerlo, no sé, en un color azul, por aquí azul, listo, y poner una media móvil puede ser para saber la media o el promedio de el volumen, listo, ahí está. Entonces como te das cuenta, tú lo puedes modificar de color, le puedes poner el color que tú quieras y lo más importante que tienes que saber es cómo funciona o qué es lo que te determina el volumen. Entonces de esa manera puedes colocar el volumen dentro de tus gráficos. Bien, por último y antes de pasar al ciclo de los grandes inversionistas, algo que te quiero dejar, digamos que como dato, es que el volumen no es el mismo en todos los activos que conocemos. No es el mismo volumen el que maneja el Bitcoin al que maneja otra criptomoneda como, no sé, Dogecoin o como, qué sé yo, Uniswap o Chainlink, no es el mismo volumen. Entonces los cambios de volumen pueden presentarse también, digamos, dependiendo de los factores del mercado. No es lo mismo la cantidad de personas que tradean el S&P 500 a los que tradean el oro o a los que tradean el Bitcoin, ¿sí? Entonces, si hay una mayor capitalización de mercado en el activo, pues digamos que el volumen puede variar a si hay una menor capitalización o si hay un activo de menor capitalización. Entonces, también algo que hay que tener en cuenta es que si es un activo con poca capitalización de mercado, la probabilidad de que sea más maleable o que sea más volátil es mayor, porque si entra un actor, no sé, con 100 millones de dólares, puede hacer que el precio se vaya a la luna o por el contrario el precio pues decaiga bastante. Entonces tienes que tener en cuenta que el volumen no es el mismo en digamos en los diferentes activos y esto tiene mucho que ver con la liquidez que tiene el activo. Así que eso es otro dato que te quiero dar y que tienes que tener en cuenta para la hora de operar. Bien, algo muy interesante que quiero compartir con ustedes en este video y que complementa un poco al tema del volumen es el ciclo de los grandes inversionistas. Esto lo saqué de un libro de texto que estudié hace algún tiempo,
para el tema de trading y toda esta cuestión, y que me parece súper importante que todos los traders conozcamos, porque así sabemos más o menos qué es lo que hacen las personas que tienen el poder para mover el mercado. Nosotros que operamos con cientos o miles de dólares, pues realmente no tenemos ese poder para cambiar un activo, hacer que suba o hacer que baje. Pero un actor como una ballena o como tiburones, se les conocen a ellos, pues sí tienen la posibilidad porque operan con millones de dólares. Entonces vamos a ver cuáles son las estrategias o ese ciclo que ellos utilizan para quitarle el dinero a las manos débiles que operamos con cientos o miles de dólares. Vamos a ver. Entonces son 18 pasos. Vamos con el paso número 1. Este paso nos dice: cuando el precio está sobre un soporte relevante, compra lenta y sigilosamente durante tanto tiempo como sea preciso. Sabemos que, y ya vimos el tema de soportes y resistencias. Si te lo perdiste, te lo dejo aquí encima porque es algo bien interesante y bien importante dentro del mundo del trading. Entonces, lo que hacen los actores o los grandes inversionistas es que en los soportes empiezan a hacer compras sigilosas. Es decir, ellos no compran los 10 millones de dólares o los 100 millones de dólares de una, no, sino que ellos empiezan a hacer pequeñas compras de 10 mil dólares, 50 mil, 100 mil, para que el precio no varíe mucho. Porque si ellos pusieran una orden de compra muy grande, claramente el precio se va a disparar. Entonces ellos no quieren eso. Entonces lo que van a hacer es empezar a promediar su precio. Vamos con el paso número 2. Cuando está fuertemente comprado, es decir, empieza a subir el precio porque hay bastante compra, es decir, el inversionista, el gran inversionista ya está haciendo muchas compras, entonces el precio pues empieza a subir. Engaña a los pequeños inversionistas para que quieran vender sus activos. Entonces aquí se conoce algo como un pullback o empieza el precio a retroceder. Es decir, estaba creciendo, pero resulta que de un momento empieza a caer. Los pequeños inversionistas, quienes no tenemos mucho capital o quienes nos dejamos llevar del miedo o quienes simplemente a veces operamos sobreapalancados, no soportamos esas pérdidas y terminamos vendiendo nuestros criptoactivos porque digamos por miedo a que caiga más y lo perdamos todo. Entonces en ese momento, cuando nosotros vendemos en ese miedo, es cuando los grandes inversionistas empiezan a comprar. Bien, vamos con el paso número 3. Entonces el paso número 3 dice: ellos compran sus activos, es decir, mejorando aún más su propio precio promedio de compra y dejando a los pequeños inversionistas fuera del mercado. Entonces, claro, los inversionistas pequeños vendimos en miedo, ¿verdad? Ellos nos compraron las criptomonedas que nosotros estábamos vendiendo, porque recuerden que es que este mercado se trata de compra y venta. Si alguien compra es porque alguien le está vendiendo, y si alguien vende es porque alguien le está comprando. Entonces es un intercambio entre las manos débiles y las manos fuertes. Entonces se presenta ese retroceso, los grandes empiezan a comprar nuevamente mejorando su posición y nosotros quedamos como: ay no, pero era una trampa. Entonces ahí es donde viene el paso número 4. Y dice: el precio sobre el soporte no puede bajar, así que comienza a subir y los pequeños inversionistas nos frustramos. Entonces, claro, como sabemos que es más probable que en un soporte rebote el precio a que continúe cayendo, pues lo que hace el precio es que en primer momento el precio empezó a subir. En segundo momento, los inversionistas grandes empezaron a crear ventas pequeñas para que generara miedo en los inversionistas pequeños y ellos empezaran a vender sus criptoactivos, ellos se los compraban a un mejor precio y resulta que eso era un falso movimiento a la baja y empieza a subir nuevamente. Ahí vamos en el paso número 4. Ahora vamos al paso número 5. El paso número 5 nos dice: el gran inversionista provoca en los pequeños inversionistas miedo a perderse la subida. Entonces, ya vimos que subió, bajó, los inversionistas nos frustramos, los pequeños inversionistas nos frustramos, empezó a subir nuevamente y empieza el FOMO, es miedo a quedarte fuera de algo, y es que empieza a subir, aparece la codicia y dices: ahora sí va a subir el activo, entonces vuelvo a entrar, ya salí en pérdida del activo, pero voy a volver a entrar. Entonces empieza a subir el precio. Vamos con el paso número 6. Los pequeños inversionistas compran apresuradamente, lo que hace subir mucho el precio. Entonces todo el mundo empieza a comprar y el precio se va arriba. Vamos con el paso número 7. Ojo, el gran inversionista obtiene beneficios con los activos que compró más abajo que nadie. Ahora que el precio se acerca a una resistencia relevante, tiene que vender. Entonces, claro, ¿quién tiene mejor posición?
Pues el gran inversionista, porque empezó comprando en el soporte sigilosamente. Después le compró los criptoactivos a los pequeños inversionistas que vendieron en miedo. Entonces tiene un mejor promedio que los pequeños inversionistas que empezaron a comprar en la subida. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Pues va a empezar a vender. ¿Y a quién le va a vender? Le va a vender a los pequeños inversionistas. Y va a aplicar lo mismo. Va a hacer ventas pequeñas para que el precio no se caiga rápidamente. Vamos a ver el paso número 8. Para ello, el gran inversionista provoca en los pequeños inversionistas, tanto en los que ya tienen activos como en los que se han quedado fuera, una sensación de avaricia para que compren más y más. Entonces, ¿a quién le van a comprar esos pequeños inversionistas? Pues a los grandes inversionistas. Recuerden, para que alguien compre, alguien tiene que vender. Entonces, claro, el precio está subiendo, subiendo, subiendo. ¿Quién va a vender en ese momento cuando está subiendo? Pues los grandes inversionistas que ya tenían una mejor posición antes. Entonces, los pequeños inversionistas le compramos a los grandes inversionistas, pero resulta que ahí viene el paso número 9 y dice: al lograrlo, el gran inversionista les vende a los pececillos todas sus acciones. Es decir, ya empieza a venderle todas sus acciones, y como él o sus acciones o sus criptoactivos o sus divisas, etc. Y como ellos tienen una mayor cantidad que los pequeños inversionistas, es donde va a empezar a decaer el precio. Y es aquí. El gran inversionista comienza a adoptar una posición contraria, es decir, bajista en el mercado. Aprovecha para ponerse en corto lenta y gradualmente bajo una resistencia relevante. Entonces, siguen vendiéndole a los pequeños inversionistas tranquilamente, sigilosamente. Va a llegar un punto, paso número 11, cuando su posición está completa, asustan a los pequeños inversionistas para que se deshagan de sus activos, es decir, los entran en miedo nuevamente que pudieron haber acumulado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que de un momento a otro envían una venta muy grande, el precio empieza a caer en picada, los pequeños inversionistas se asustan y empiezan a vender. ¿Pero a quién le van a vender? Pues claramente le van a vender a los grandes inversionistas, que van a empezar a comprar nuevamente, sigilosamente. Vamos con el paso número 12. El gran inversionista mejora su precio de venta a costa de las compras nerviosas de los pequeños inversionistas. Entonces, si se dan cuenta, el gran inversionista está ganando tanto en compra como en venta. Ahora bien, veamos el paso número 13. El precio bajo la resistencia no puede subir, así que comienza a bajar. Recuerden, el soporte hace que el precio viene cayendo y rebote hacia arriba. La resistencia es lo contrario, el precio viene subiendo y rebota y va hacia abajo. Paso número 14. El gran inversionista provoca en los pequeños inversionistas miedo a perderse la bajada. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer los pequeños inversionistas? A ponerse en corto, es decir, apostarle a la caída. Entonces dicen, ok, ya llegamos hasta el tope, llegamos a la resistencia, ahora estamos viendo que el precio empieza a caer, vamos a vender, 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 vender. Pero ¿qué sucede? Que el gran inversionista ya lo estaba haciendo. Es decir, que ya tiene una mejor posición que los pequeños inversionistas. Vamos con el paso número 15. Dice, los pequeños inversionistas se lanzan de nuevo a vender apresuradamente, lo que hunde rápidamente el precio. ¿Qué es lo que sucede? Que ¿quién les está comprando a quienes están vendiendo? Pues los grandes inversionistas, porque están generando una mejor punto de entrada en compra. ¿Listo? Entonces, los grandes inversionistas ya vendieron, ya hicieron su jugada. Ahora los que están vendiendo son los pequeños inversionistas, y que es al final hace que se caiga el precio. Entonces, vamos con el paso número 16. Dice, el gran inversionista obtiene beneficios de sus posiciones cortas que abrió más arriba que nadie. Lo mismo que ya estábamos hablando. Si ellos ya se habían puesto en corto y pues tenían una mejor posición, y los pequeños inversionistas empezaron en miedo a vender, pues claramente ya el inversionista más grande pues ya tenía mejor posición, por ende ganó más. Ahora, paso número 17. El precio se acerca al soporte nuevamente relevante, y el gran inversionista alimenta la avaricia de los pequeños inversionistas para encontrar contrapartida y poder deshacer sus cortos y pasar a acumular compras. Lo mismo que ya estamos diciendo. Entonces, se repite el ciclo. Como ven, cuando está subiendo, ellos asustan, cuando está bajando también asustan. Por eso es que este tema es netamente emocional y tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo, porque tiene que ser con la codicia
o con el miedo. Entonces vamos con el paso número 18, que es se cierra el ciclo y comienza de nuevo. Entonces ese es el ciclo que utilizan los grandes inversionistas para quitarle el dinero a las manos débiles. Y es que ese ciclo se repite y se repite en el tiempo y puede ser válido en cualquier marco de tiempo. Puede ser válido para marcos de tiempo de minutos, de horas, de días, de meses, de años. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en las criptomonedas. No es más que eso. De hecho, y a veces más que utilizar soportes y resistencias y otros indicadores como medias móviles, estocásticos, RSI, etcétera, también usan las noticias para manipular el precio. Entonces, cuando ven que el precio está muy alto, también utilizan las noticias para hacerlo caer y hacerlo caer muy fuerte, pero ellos ya están preparados, como ya lo vimos previamente en el ciclo. Ahora, vamos a ver ¿cuáles son, digamos, esas maniobras de engaño que utilizan los inversionistas? Hay 4 específicamente. La primera se trata de una fase de acumulación. Como ya lo vimos, son pequeñas compras que hacen los operadores grandes o los grandes inversionistas, que es para armar su posición. ¿Listo? Entonces hacen pequeñas compras sigilosamente sin que el precio se vaya a ver tan afectado. Entonces empiezan a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Esa es la primera fase. Más adelante vamos a ver qué es lo que sucede después, que ya igual lo vimos en el ciclo. Ahora, una segunda fase es la distribución y es donde hacen ventas pequeñas sin que el precio se vaya a caer de un solo movimiento, sino que hacen pequeñas ventas, que es cuando llega la resistencia, como ya lo vimos en el ciclo. A eso se le conoce como distribución. Ahora bien, vemos las fases de sprint. Después de que ellos ya armaron sus compras, ¿verdad? En la fase de acumulación, pues es donde empiezan los movimientos en largo, en donde hacen que la codicia de la gente, despiertan la codicia de la gente para que la gente compre y el precio se infle. Para que después finalmente viene algo conocido como finta, que es todo lo contrario y es donde ya todo el mundo compró, ellos ya hicieron su fase de distribución, es decir, ventas pequeñas para después crear las fintas y hacer que el precio se vaya abajo. Esas son las 4 maniobras que usan los grandes inversionistas. Ya vimos el ciclo. Si tú puedes, digamos, memorizarte o tener muy en cuenta este ciclo, pues digamos que vas a tener un punto a tu favor porque vas a ir conforme a los inversionistas y a quienes tienen y mueven el mercado. Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta dentro del mundo del trading. Yo sé que para nosotros los pequeños inversionistas eso es complicado porque pues definitivamente nosotros no tenemos primero el estómago o las emociones para aguantar una caída como la caída que estamos viendo actualmente. Adicional a eso, utilizamos malas prácticas como sobreapalancarnos, es decir, utilizar dinero que no tenemos porque creemos que vamos a poder ganar más. Es un gran riesgo que la verdad no aconsejo que utilicen los pequeños inversionistas. Yo sé que para que nosotros podamos aumentar nuestro capital más rápido, pues necesitamos de ese tipo de herramientas. Pero digamos que a veces lo que ocurre es que terminamos por perder todo. Te lo digo porque a mí ya me pasó. Y de hecho quiero mostrarles cómo voy en este momento en esta caída del mercado, que como ya se los había dicho, pensé que iba a caer, pero no pensé que fuera a caer tanto. Entonces vamos a verlo. Bien, vamos a ver entonces lo que hicimos anteriormente. Anteriormente, en el video anterior habíamos puesto 3 posiciones en Bitcoin en diferentes soportes o puntos de soporte en donde creíamos que el precio podía llegar y podía rebotar. Ahora, ¿qué sucedió? Pues que las noticias que se dieron en el mercado pues fueron demasiado fuertes y pues digamos que el movimiento sí o sí pues se fue, mejor dicho, llegamos casi a los $29,600 y que realmente creo que nadie esperaba esa caída a menos que fuera un gran inversionista. Entonces, pues digamos que ahí lo interesante fue que logramos colocar o proteger nuestras posiciones con stop loss y bueno, digamos que eso limitó nuestras pérdidas. Pero eso es una de las primeras, digamos que enseñanzas que debes tener tú y es que el análisis técnico no lo es todo y no te garantiza que el movimiento se vaya a dar, porque puede salir una noticia como esta que anula
anule tu análisis y simplemente haga que se vaya en contra tuyo. Entonces, por eso es lo importante de operar con stop loss y con tus take profits también, porque también puede ser que se pegue un mechazo para arriba, subió muy rápido, vuelve y bajó, pero no cobraste. Entonces por eso es importante utilizar estas dos herramientas. Entonces, como vemos, pues habíamos hecho las compras de forma límite en los 42.000, en los 40.000 y en los 38.600, y se nos cerraron las operaciones en los 34.800, 39.650 y en los 41.632. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que nos ayuda a mitigar las pérdidas, básicamente. Y que sí, perdimos, claramente perdimos, como ya se los dije, esto se trata de ganancias y pérdidas, pero no lo perdimos todo, porque es que ese es el problema, que muchas personas a veces no ponen el stop loss, esto empieza a caer, ellos siguen esperanzados que esto se va a recuperar y resulta que definitivamente no, y resulta que terminan por quemarles sus cuentas, y ahí es donde perdemos dinero los pequeños inversionistas. Entonces, estos pequeños tips son a los que tú debes ponerle mayor atención. Entonces, eso es en cuanto a las posiciones que teníamos. En este momento, digamos que el mercado está mostrando muchísima volatilidad, no sabemos qué va a suceder. Como ven en este caso, las medias móviles tanto de 50 como de 20 van a tender a cruzar la media de 200, que en ese caso no es un buen indicador, por lo que en este momento, si no tienes posiciones, pues yo diría que no sería tan indicado operar. Hay que esperar qué va a pasar con el precio. No sabemos si en este momento ya fue toda la caída o si nos falta caída todavía, si se acabó el bull run, si se acabó digamos que la tendencia alcista para Bitcoin y para las criptomonedas. Eso no lo sabemos. Por eso hay que estar pendientes, y mucho menos ahorita a final de mes, en donde cierran los contratos de futuros, en donde por lo general el precio cae al final del mes. Entonces, pues digamos que tampoco es un buen indicador. Por eso, si tú no estás operando, digamos que mi opinión es no operes. Ahora, claramente tú sabes que en TradingView puedes poner operaciones, digamos que de práctica, para que pues experimentes qué es lo que está sucediendo. Entonces, esa es mi perspectiva. Si lo ven, pues ahorita estamos teniendo una leve recuperación en todos los activos, pero pues eso podría ser lo que ya vimos en el ciclo, y es que pueden estar alimentando nuestra codicia para luego volver a caer y para que las personas volvamos a vender en pérdidas. Entonces, ojo con eso. Bien, y finalmente, en cuanto a mis operaciones en TradingView, que es la plataforma que yo utilizo para operar y hacer trading, ojo, trading más no inversión. Bueno, pues tenía unas operaciones en límite. Quiero mostrarles cuál fue mi promedio de compra de Bitcoin. Fue de $41.173. Hice dos compras, la primera la hice en los 43.000 más o menos, y la segunda la hice en los 39.000. La verdad es que no pensé que fuera a caer tanto el mercado y por eso entré en estas posiciones. Lo mismo hice con Cardano, en donde hice una entrada en 1.9 y la otra la hice en 1.6. Tengo un promedio de compra de 1.69 y bueno, en este momento vemos que hay digamos que una pérdida de menos $140. Algo importante y algo que quiero compartir es que yo antes, cuando recién empecé con esta cuenta, recuerdo que yo empecé con $100, pues digamos que obviamente yo no me apalancaba tanto, porque pues con $100 las operaciones tuyas pueden ser, no sé, de máximo de pérdida, qué sé yo, unos $3, $5 por operación, ¿sí? Porque pues tu cuenta es muy pequeña, pero conforme tu cuenta va creciendo, pues tú tienes que ir aumentando tu capacidad digamos, de poner operaciones un poco más grandes, porque pues si tú quieres ganar más, tienes que estar dispuesto a perder más. Eso es así de simple. Entonces, en este caso, pues digamos que anteriormente, es decir, hace, no sé, un año que empecé, pues para mí una pérdida así, esa era el acabose, porque pues imagínate, es demasiado, para muchos es mucho dinero perdido, pero pues digamos que conforme vas, digamos que creciendo en este mundo, pues también va creciendo esa sensación o esas sensaciones, esas emociones que nacen en ti, que te hacen errar. Entonces en este caso, pues digamos que yo no estoy entrando en miedo, porque digamos, ¿cuál es mi posición? Yo aprendí que si quiero ganar bastante, pues también tengo que estar dispuesto a perder bastante. Ahora, no tengo que hacer locuras. Entonces,
digamos que no sabía que el precio iba a caer tanto, pero digamos que mis posiciones o digamos mis targets en el caso del Bitcoin están en los 64.000 y en los 72.000 dólares. Si esto se diera, pues tendría una ganancia de aproximadamente unos 500 dólares en esta operación, y en nada, pues mi target es en los 2.5, es decir, ganaría otros 283 dólares. Entonces, pues digamos que si yo quiero ganarme esos 700 dólares, tengo que estar dispuesto a perder. Entonces, mi posición se va a cerrar en los 28.000 si llega ahí el precio de Bitcoin, y perdería 255 dólares. Y en el caso de Cardano, perdería 281 dólares. Entonces, esta posición de Cardano es la que tal vez tengo un poco más complicada, porque su promedio no está tan amplio, por así decirlo. Entonces, la posición está 1 a 1. ¿Qué es lo mínimo que tú debes aspirar en el trading? Por lo menos tener una posición 1 a 1. Que si arriesgas $1, es decir, que si vas a ganarte $1, estás dispuesto a perder $1. O que si vas a ganar $1.000, pues estás dispuesto a perder $1.000. Eso es, digamos, que el escenario mínimo, por así decirlo. Y en cuanto al Bitcoin, pues bueno, está 2 a 1 más o menos. Obviamente yo sé que los targets están lejos, pero no están imposibles de alcanzar. Entonces, si quiero si quiero ganarme $500, pues tengo que estar dispuesto a perder 255. Entonces, esa es una de las formas de operar. Ahora, si tú lo que estás es invirtiendo, en este caso, para mí el precio de los criptoactivos está regalado, y en este momento es donde hay que hacer las compras. No tienes que comprar cuando el precio está en máximos, porque es que eso es lo que pasa con nosotros los pequeños inversionistas, que compramos por el FOMO o por el miedo de quedarnos fuera de la subida. Entonces empezamos a comprar cuando ya está subiendo el activo. ¿Y eso para qué? Como ya lo vimos en el ciclo, hay que comprar cuando hay miedo. Cuando hay miedo, cuando las otras personas están vendiendo, es cuando tú tienes que comprar y cuando tú tienes que acumular. Ahora, ¿quieres saber una estrategia para aprender sobre este tema? Pues entonces, tengo para el día de mañana, 25 de mayo, esta mañana, 25 de mayo, tengo un webinar en donde te voy a enseñar cómo empezar en las criptomonedas, y te voy a enseñar una estrategia que también puedes verla en este video que te dejo por acá, que es una estrategia muy sencilla, y es el Dollar Cost Average. Es la mejor estrategia para invertir, para no especular. Esto del trading a la final es especulación. Realmente esto es muy riesgoso. Y más en este medio de las criptomonedas. Entonces, pues digamos que una cosa es invertir, otra es especular. Yo hago mis inversiones mensualmente con el dinero que me puedo permitir perder, y especulo con un dinero con el cual hago trading, y pues que puedo de pronto ganarme un poco más y puedo acumular un poco más de satoshis o de Ethereum, etcétera. Entonces, eso es a lo que yo te invito. Entonces, pues nada, eso era todo por hoy. Espero que te haya servido la explicación de volumen. Yo sé que me falta mucho tema técnico, pero yo sé que este curso es para principiantes y no te quiero enredar la cabeza con muchas cosas que incluso pues yo a veces tampoco ni aplico. Yo simplemente utilizo lo que ya te mostré para ver cómo está el mercado básicamente. Y obviamente el ciclo que acabamos de ver, que es para mí lo más importante que tú tienes que aprender, que es aprender a invertir o aprender a tradear como lo hacen los grandes inversionistas. Entonces, pues nada, no siendo más, te agradezco que te quedes hasta el final del video y nos vemos en uno próximo. Hey, gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Estudio Cripto, y puedes visitar nuestra página web www.jeffersonmoreno.com. Ojo con el video que viene aquí enseguida, porque estoy seguro que va a ser de tu interés. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo nuestro contenido. Recuerda que quien tiene la información tiene el poder, y nos vemos en un próximo video. Chao.